Ok, gracias a ti, Elena, por invitarme. Bueno, para empezar, he estructurado un poco o he tratado de estructurar un poco la presentación basándome en las preguntas que han hecho. Entonces, específicamente tengo 5 apartados que los voy a ir desarrollando y en cada uno de ellos vamos a responder más o menos a las preguntas que han ido haciendo. Em, Bueno, primero quisiera rescatar algo que me llamó la atención en una pregunta que hicieron, que empezaba la frase con que lo que pasa hoy en día con las pantallas también pasó hace décadas con la televisión, ¿no? Esto, la verdad es que parece, bueno, parece una frase simple, etcétera, pero conlleva a reflexionar bastante. Y específicamente a mí me hizo reflexionar sobre qué entendemos por tecnología, que nosotros siempre asumimos que sabemos qué es la tecnología y automáticamente digamos que pensamos en, no sé, en un ordenador, en un móvil, etcétera, ¿no? Pocas veces reflexionamos sobre la historia de la tecnología, sobre cómo como seres humanos nos hemos ido, bueno, venimos al mundo y nos hemos ido desarrollando y a la par hemos ido desarrollando tecnologías para sobrevivir, ¿no? Pocas veces nos detenemos a pensar en ello, ya que lo asumimos como algo tan cotidiano y tan normal. Y en muchos casos también nos olvidamos de toda esta historia o de otras tecnologías porque estamos absorbidos por estas nuevas tecnologías actuales, ¿no? Que realmente nos absorben. En ese sentido, pues vi coherente definir lo que es la tecnología para luego pasar a lo que es alfabetización digital crítica, ¿no? De hecho, definir la tecnología tampoco es tan fácil porque tiene muchas ramificaciones, muchas tipologías y digamos que el acuerdo común, por así decirlo, es que la tecnología son todas estas herramientas técnicas y conocimientos que hemos ido desarrollando en la historia, ¿no? de la humanidad, ¿no? Que hemos ido desarrollando para transformar, para resolver también nuestros problemas. Y tiene muchas divisiones. También las más comunes pueden ser las que son las de tecnología material y tecnología inmaterial, ¿no? Digamos que es lo más común. Y como vemos en las imágenes, pues ha ido evolucionando, sobre todo la tecnología material, ¿no? Que son estos objetos tangibles que como seres humanos hemos ido elaborando a través de la historia y bueno, han tenido desarrollos diversos hasta llegar a lo que conocemos hoy como tecnologías modernas, como el móvil, el ordenador, la inteligencia artificial, ¿no? Así más o menos ha sido el proceso histórico de la tecnología material. Pero también existe una tecnología que es inmaterial, que son todos estos procesos, métodos, saberes diversos que utilizamos también para sobrevivir. Por ejemplo, una técnica de enseñanza, una técnica de cultivo, también es considerada como una tecnología del tipo inmaterial. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque lo tecnológico eh, está presente en todas las épocas y culturas. O sea, eso que ahora esté más de moda, bueno, es coyuntural, pero no quiere decir que nunca haya existido. Ha existido y de hecho es parte de nuestra vida en sociedad. Nosotros nos hemos ido desarrollando, evolucionando a la par, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante que no lo olvidemos, que de hecho incluso esta parte tecnológica relacionada con lo social, también la ciencia lo estudia, ¿no? La ciencia no solamente hace tecnología o produce tecnología, sino que también la analiza. Desde las ciencias sociales la analizamos justamente cuál es la relación con la sociedad, cuál es la relación con las personas, ¿no? Sin embargo, claro, lo que nos trae acá a este espacio, obviamente, son el tipo de tecnologías que asociamos con la forma en la que nos comunicamos, ¿no? A lo que conocemos tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, las TIC, ¿no? De hecho, este espacio va de eso. Y dentro de las TIC está este gran grupo de lo que se conoce como tecnología analógica y tecnología digital, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos trae aquí
ahora es hablar sobre tecnología digital, pero también hay que reconocer que existe otro tipo de tecnología que tampoco ha desaparecido del todo, y que sigue siendo una TIC. Por ejemplo, las tecnologías analógicas como la radio, que hasta ahora la seguimos utilizando. Ya no utilizamos cintas de cassette, o quizás sí. Televisión por antena, me parece que en algunos lugares, por ejemplo, yo que soy de Perú, se sigue utilizando televisión por antena, que sería un recurso analógico, y que bueno, ese es un tipo también de medio de comunicación que se tiene. Algunos han desaparecido, algunos siguen coexistiendo. Y bueno, lo que nos interesa, pues la tecnología digital, como estos grandes sistemas de información en formato binario, y que en realidad son un subconjunto de todo lo que tiene que ver la tecnología. Como ven, el panorama es amplio, o sea, es muy grande. Entonces, estos tipos de tecnologías digitales abarcan dispositivos, plataformas, entornos, implican, como son sistemas complejos, implican lógicas algorítmicas, decodificación, etcétera, ¿no? Lo digital es una forma específica de tecnología asociada justamente a la era de la computación, sobre todo, ¿no? Y también, a diferencia de las otras tecnologías, es que ha evolucionado o siempre está en constante cambio. Nunca se ha detenido. Sobre todo en estos últimos 10 años, el desarrollo o evolución de las tecnologías digitales pues ha ido muy rápido, ¿no? Entonces, ante eso, y sobre todo por el impacto que está generando, pues es necesario alfabetizarnos en su uso, pero no solamente en este uso técnico, que es necesario, de hecho, sino también a algo que vaya más allá, ¿no? Algo que nos permita tener una especie de andamiaje para comprender que las TICs actuales deberían ser solo herramientas, o sea, son herramientas. Históricamente las tecnologías han sido herramientas para nosotros, para sobrevivir, para hacer diversas cosas, etcétera, ¿no? Pero lo que sucede en la actualidad es que no están siendo solo herramientas, están condicionando muchas cosas, están impactando en la construcción de identidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, usarlas de forma consciente implica justamente reconocer que aunque fueron diseñadas para facilitar la vida, muchas veces, sobre todo las tecnologías actuales, pueden operar bajo lógicas que buscan capturar nuestra atención, modelar nuestras decisiones, obtener también ciertos beneficios, ¿no? A través de la captación de nuestra información, por ejemplo. En ese sentido, pues las tecnologías no son neutrales, no son simples herramientas, deben serlo sí, pero no lo son. Y esto depende de muchos factores, ¿no? Nosotros, de hecho, somos un factor más, o sea, de nosotros también depende muchas cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Es necesario preguntarse cómo es esa relación que tenemos con las TIC, ¿no? ¿Por qué son parte de nuestra vida o por qué, sobre todo en los últimos años, nos hemos vuelto tan dependientes, ¿no? ¿Qué tanto también son parte de nuestra vida individual y nuestra vida en sociedad? ¿Y por qué en la actualidad somos más dependientes de las TIC digitales, ¿no? Sobre todo de ese tipo de TICs. Eh, Básicamente por cuatro cosas. Lo primero es la misma digitalización, ¿no? Porque las TIC actuales son digitales, son automáticas, y a diferencia de las TIC del pasado, que como por ejemplo, no sé, pienso en la imprenta, por ejemplo, ¿no? Tenían alcances limitados, funcionaban en tiempos diferidos, requerían también más mediación humana, ¿no? Las TIC contemporáneas, pues, son instantáneas, están conectadas entre sí, las podemos llevar en el bolsillo, o sea, las llevamos, de hecho, en el metro, en el bus, donde estemos, siempre tenemos alguna TIC moderna, ¿no? Esto lo hace que estén siempre presentes en nuestro día a día, y esto justamente también puede ser por un lado positivo, pero por otro lado también genera una dependencia, ¿no? En nuestras acciones básicas, como comunicarnos, como trabajar, movernos, aprender. Lo otro también es que somos muy dependientes de las TIC porque también tiene algo que ver su diseño. Sobre todo me refiero por ejemplo, a las redes sociales, ¿no? Están diseñadas para captar nuestra atención y generar un hábito,
¿no? Muchas tecnologías actuales, de hecho, utilizan esto que algunos científicos llaman la economía de la atención, ¿no? Es decir, compiten por nuestro tiempo, están programadas para generar un enganche emocional, no solamente son herramientas, sino que nos enganchan emocionalmente. Esta lógica no existía antes con el otro tipo de tecnología. No, a ver, al prender la radio no medían cuántos me gusta damos, cuántos clics estamos dando, no existía todo eso, ¿no? Entonces, esto es un aspecto bien importante que es el diseño de estas TIC digitales, ¿no? Y lo otro también, que también es sumamente importante, es la experiencia social, ¿no? Cómo las TIC cada día median casi toda nuestra experiencia social, ¿no? Está presente en todos los ámbitos, vivimos a través de ellas, o sea, no solo las utilizamos, sino es que vivimos a través de ellas, nos vinculamos, nos informamos. Esto ha generado también una especie de interdependencia estructural, ¿no? Muy posiblemente nosotros no siempre decidamos depender, no es que yo digo, ok, voy a depender del móvil. No, es que el mundo funciona digitalmente. Hay una estructura, un mundo que ya es digital y por eso mismo mm, está mal decir también, no, yo no voy a ser un negacionista y no voy a utilizar ninguna tecnología. Eso también está mal, porque en realidad el mundo funciona digitalmente y hay que adaptarnos, pero justamente hay que ver cómo nos vamos a adaptar a estos tipos de tecnología, ¿no? Y lo otro también es que, a diferencia también de cuando estuvieron los otros tipos de tecnología, lo que sucede ahora es que nosotros somos usuarios pasivos de la tecnología, ¿no? O sea, no hemos sido formados para criticarlas, ¿no? Las asumimos como una herramienta cuando en realidad no siempre lo son, ¿no? Están presentes desde edades muy tempranas, muchas veces solamente somos usuarios pasivos, lo que refuerza esta dependencia en lugar de tener una especie de empoderamiento, ¿no? Es por eso que la alfabetización digital crítica, de hecho, propone pasar de esta dependencia técnica a un uso reflexivo, ético y transformador, ¿no? Y para eso también es interesante pensar en cómo se vuelve la tecnología, o sea, cómo inserta en nuestro día a día, cómo se vuelve parte de nuestra vida, ¿no? Y en realidad, al igual que los diversos procesos de socialización que han existido también en la historia, pues la tecnología está haciendo lo mismo. Eh, a ver, el proceso de socialización, que es esta transmisión cultural que todos hemos pasado por un proceso así, pues la realizan agentes socializadores, ¿no? Eh, Generalmente existen tres, o bueno, dos tipos de socialización fueron las tradicionales, la primaria, la secundaria, pero ahora, además, existe una especie de socialización tecnológica que se da a la par que los otros tipos de socialización, ¿no? En ese sentido, las tecnologías digitales han pasado también a ser agentes socializadores. Por ejemplo, la socialización primaria que antes la hacía la familia, el hogar, el entorno más cercano, no es que lo haya dejado de hacer, lo sigue haciendo, pero ya no está sola, está también con agentes tecnológicos. Igual que en la socialización secundaria, que se puede dar en la escuela o en cualquier otro lugar, pues también, ¿no? Ya tampoco están solas, sino viene también lo tecnológico, ¿no? Entonces, el proceso de socialización actual es un proceso tridimensional, por así decirlo, ¿no? Lo tecnológico está ahí presente y a veces desde edades muy tempranas, que de hecho es lo más preocupante, ¿no? Entonces, en el proceso de socialización actual se da un proceso en realidad de socialización tecnológica y se da a la par de los demás procesos de socialización. En resumen, todos somos agentes socializadores, todo nuestro entorno, desde, no sé, desde de repente el móvil que le damos a los niños a edad temprana, y todo lo estamos haciendo de manera paralela, ¿no? No se puede decir que las TIC
no, digamos que no van a incidir en nuestra vida. No, eso es la verdad que negar lo que está sucediendo, sino es que hay que asumir que también no podemos quitarlas del todo y que te están ahí, y que están ahí y que también están socializando junto con nosotros. Y esto va tanto en el hogar como en la escuela. Y bueno, la socialización tecnológica tiene que ver no solamente con aprender a usar estas tecnologías, sino también con adoptar ciertas normas, ciertos valores, prácticas que estas tecnologías promueven en lo social, ¿no? Una cosa es lo técnico y otra cosa es cómo estas se insertan, no sé, en el hogar, por ejemplo. De hecho, desde la sociología se trabaja en un proceso de socialización tecnológica a base, bueno, de la socialización tradicional que se tenía y que tiene cuatro fases, ¿no? El primero lo llamamos la inserción de las TIC en el hogar, ¿no? Es el primer contacto tiene con la tecnología en el entorno doméstico, en el entorno familiar. Supone que las TIC llegan al hogar, ya sea, no sé, que me compro una tablet, por ejemplo, un préstamo, un regalo, no lo sé, y empieza a tener una presencia reconocible aun cuando no sea usada todos los días ni plenamente, ¿no? En esta fase se define quién la puede usar, ¿no? El claro ejemplo es cuando una familia compra su primer celular o móvil, perdón, o tablet, ¿no? Luego pasa por otra fase al cual llamamos proceso de objetivación y se refiere a cómo la tecnología adquiere valor y sentido dentro del entorno, del hogar, ¿no? Incluye tanto un lugar físico, ¿no? Por ejemplo, tengo una tablet, la voy a poner, no sé, en mi mesa de noche, la voy a poner en la mochila, etcétera, ¿no? Y también adquiere un valor simbólico, ¿no? Se asocia, le doy cierto poder a la tablet, ¿no? Por ejemplo, lo típico de ver a las tablets o a los móviles como recompensa para los niños, ¿no? Si te portas bien, te doy la tablet, ¿no? O si sacas buenas calificaciones, te compro un ordenador, ¿no? Entonces, el proceso de la fase de objetivación tiene que ver con el lugar simbólico también que yo le doy a esa tecnología. Le estoy dando cierto poder, es una recompensa, por ejemplo, ¿no? Y en la fase de incorporación, pues es cuando las TIC ya están integradas en nuestras rutinas, en nuestras prácticas diarias, dejan de ser una novedad, se vuelven parte de lo cotidiano. En esta etapa justamente se consolidan hábitos, horarios, por ejemplo, eh, revisar en la tablet o el móvil al despertar o para dormir también. A veces revisamos el móvil, no sé, viendo Instagram, etcétera, de cosas, ¿no? O sea, ya se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Y por último, la conversión, ¿no? La tecnología en esta fase ya se convierte en mediadora de las relaciones sociales, ¿no? Acá ya es cuando se transforma en lenguaje, en identidad, ¿no? Se ve claramente su dimensión socializadora, ¿no? Se usa para conectarse con amigos, para participar, para competir, para colaborar, ¿no? Esto típico de repente hacer retos en redes sociales, enviar memes y todo, o sea, esto ya viene a ser una especie de interacción que parece simple, pero en realidad es muy profunda, porque ya está dentro de las interacciones sociales, no que tengo solamente con mi entorno, sino que tengo fuera de mi entorno, como los amigos, la escuela, etcétera, ¿no? Este proceso muestra que la tecnología no solo se utiliza, sino que se vive con la tecnología, se aprende, se significa, se comparte. Entender esto es clave para trabajar justamente en la alfabetización digital, porque este tipo de alfabetización reconoce esa complejidad, ¿no? Reconoce ese análisis que se tienen entre las relaciones humanas y la influencia que ha tenido la tecnología justamente en estos últimos tiempos. Eh, bueno, acá también elaboré otro ejemplo pensando en algo que está de moda, que es la inteligencia artificial, pero quise hacer un ejemplo como que con una inteligencia artificial simple, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen el asistente virtual Alexa, que es un asistente virtual que le dices Alexa, ponme música, ponme no sé qué. Entonces, claro, pensando en eso, que de hecho
Yo no lo utilizo, por ejemplo, pero mi compañera de piso sí lo utiliza y bueno, estuve analizándolo un poco. Y claro, ¿no? ¿Cómo se da el proceso de apropiación, por ejemplo, con este dispositivo de Alexa, ¿no? Una familia compra un dispositivo o cualquier persona compra un dispositivo, y es un artefacto, ¿no? Se instala en un espacio que sea visible de la casa. De hecho, mi compañera lo tiene en una zona que es compartida y lo empieza o lo empezamos a utilizar, ¿no? La objetivación sería que Alexa, en este caso, se convierte en parte del ambiente familiar, está presente en todas las rutinas, empieza a verse también como un referente. Yo a veces escucho que mi compañera le dice, Alexa, búscame no sé qué, Alexa, ponme tal canción. Ay, no sé, voy a preguntarle a Alexa la receta para esta comida que quiero hacer, por ejemplo, ¿no? Eso me parece es curioso. Claro, mi compañero de piso felizmente no está escuchando porque se va a enterar que le estaba observando. Eso no me viene bien. Entonces empieza a tomar referencia, o sea, es un punto de referencia a Alexa, ¿no? Y en la fase de incorporación, pues se vuelve parte de la vida cotidiana, ¿no? O sea, lo usamos ya sin pensarlo, está integrado, no sé, he visto que Alexa hasta pone el despertador, pone las alarmas, tipos de alarmas por si no te despiertas a la primera o a la segunda, por ejemplo, comienza a formar parte, ¿no? de interacciones espontáneas del hogar hasta que llega a la fase de conversión. Algo también que me comentaba una de mis hermanas, justo me comentaba que cómo mi sobrina ha aprendido a, digamos, a hablar con Alexa, a interactuar con Alexa, pero dándole órdenes como, o sea, con cero empatía, ¿no? Alexa, te he dicho que me pongas tal cosa en YouTube o te he dicho que me busques tal canción y con una especie de hasta de violencia, ¿no? Contra el dispositivo, que claro, supuestamente no tiene sentimientos ni nada y está bien porque es una máquina. Pero bueno, es por poner un ejemplo con una tecnología que muchos utilizamos, pero que tampoco nos hemos dado cuenta de cuánto estamos dependiendo de esto o cuán insertado está en nuestra vida. Y sí es cierto que es útil, ¿ah? Yo no lo voy a negar. Yo también quisiera que algún día me den una Alexa de repente y que me cambie la música que estoy escuchando, pero bueno, solamente era por poner un ejemplo de cómo se incorpora esta tecnología a nuestra vida y cómo en realidad es necesario eh, analizarla, ¿no? Em, y acá quisiera responder a esta pregunta que hicieron de qué papel juegan las familias en la alfabetización digital crítica. Pues las familias, creo que ya lo he ido respondiendo, pero bueno, lo voy a poner. Eh, a ver, las familias juegan un rol importantísimo y tiene que ver con la socialización primaria, ¿no? La socialización tecnológica como tal no comienza en la escuela. De hecho, los ejemplos que les he dado son del hogar, son de la familia, son de lo cotidiano, ¿no? Entonces, desde el primer contacto con un dispositivo hasta la forma en que se habla o no sobre el Internet, por ejemplo, sobre las redes, etcétera, las familias moldean esos comportamientos digitales. O sea, es el entorno más cercano, sobre todo a edades muy tempranas, ¿no? Las familias moldean comportamientos ya sea con los hábitos que tienen, con sus reglas, con sus silencios, ¿no? Con el no decir nada cuando algo me parece extraño y también con sus formas de acompañar, ¿no? Y de ser mediadores en esa relación de los menores con la tecnología, ¿no? En ese sentido, son el primer espacio donde los niños interpretan el sentido con la tecnología. Si es buena, si es mala, si es neutral, si es adictiva, si es útil, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que la familia juega un rol primordial, ¿no? Porque está desde la socialización primaria hasta la culminación, por lo menos, de la etapa escolar, ¿no? Bueno, toda esta socialización tecnológica de lo que hemos estado hablando eh, ha traído consecuencias y consecuencias positivas y negativas también, ¿no? De hecho, ¿por qué utilizo o utilizamos el término alfabetizar? ¿No? Alfabetizar digitalmente
consideramos que hoy tiene el mismo potencial transformador, ¿no? Y de oportunidades que tuvo enseñar a leer y escribir en siglos pasados, ¿no? Aunque sabemos que hay algunos contextos contemporáneos que, por ejemplo, el alfabetismo sigue siendo alto y todo, pero, pero bueno, reconocemos también que tenemos que saber manejar las tecnologías digitales. Eso es un hecho. Sin embargo, reconocer esto no implica invisibilizar que también hay riesgos, ¿no? Que también hay riesgos asociados al impacto que tiene que ver con este impacto en la sociedad, en los seres humanos. Algunos riesgos, bueno, la mayoría de estos riesgos son bien conocidos, los problemas de privacidad, los problemas de salud mental, eh, la fragmentación social también que está generando, potenciales problemas cognitivos, también algo de lo que mucho se habla y que es otra parte que también se investiga mucho de las ciencias sociales, son las brechas digitales y la desigualdad que ha generado justamente el avance de la tecnología. O sea, como ven, impacta todo el sistema social, impacta lo cognitivo, el desarrollo de los menores, la privacidad, mm, e incrementa la desigualdad en muchos contextos. De hecho, hubo un informe de un estudio de competencias digitales acá en España que salió el año pasado, aunque se hizo en el 2023, y ha revelado que justamente los que menos competencias digitales tienen, por ejemplo, son las personas de nivel socioeconómico bajo y migrantes, ¿no? Yo los invito a que lo revisen porque me parece súper interesante. O sea, España, por ejemplo, sale bien, a nivel de estadístico sale muy bien, pero claro, a las finales a mí me dejó pensando que igual hay unos datos ahí, que a ver, ¿quiénes son esos que no tienen mucho desarrollo en competencias digitales? Pues son justamente las mismas personas de nivel socioeconómico bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también esto me llevó a reflexionar y a decir, ok, es un riesgo más, esto de la brecha digital, de la desigualdad también que están generando las TIC, también es un problema social, ¿no? Y que bueno, yo supongo que igual se afronta desde distintos ámbitos. Y bueno, queda la pregunta de ¿qué hacemos? ¿No? Creo que es algo que siempre nos preguntamos. Eh, y bueno, yo creo que es algo difícil, ¿ok? Y que nos involucra a todos. En realidad decir, a ver, yo como persona o yo como profesor voy a cambiar el mundo, ok, está bien, de hecho debemos hacerlo así, pero es cierto que con las tecnologías, sobre todo en estos últimos 10 años, pues es una tarea de todos, desde el gobierno a empresas, sociedad, hasta nosotros mismos como personas, ¿no? Desde los gobiernos, pues se espera que garanticen, que la digitalización no aumente las desigualdades. Por eso también creo que el gobierno trabaja mucho este tema de brecha digital. También que se tienen que tomar acciones o hacer un marco legal para evitar la manipulación digital y la desinformación, ¿no? Las empresas también tienen un rol y muy importante, ¿no? Sobre todo con promover la transparencia con la que construyen estas redes sociales, estos algoritmos, etcétera. O sea, eso es importante, ¿no? Y como sociedad, de hecho, eso nos toca bastante porque, por ejemplo, la escuela como institución social, pues también tiene que tener un aporte. Primero de exigencia, ¿no? De exigir que la transparencia, de exigir que se tenga mayor control en los datos digitales, etcétera. Pero también podemos hacer o tener estrategias para tratar de llevar este proceso reflexivo, ¿no? A las aulas. Y como personas también tenemos en nuestro cotidiano, en nuestro día a día, pues tratar de tener un consumo crítico de la información que recibimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, es una tarea de todos. Nos toca, sobre todo a nosotros acá, incluso a la misma academia, universidad, nos toca desde el lado social, también desde el lado de personas, pero no olvidarnos que también hay cosas estructurales que dependen de ellos dos, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí también como para que lo tengan ahí pensando en eso. Y
acá respondo otra pregunta, ¿no? Que creo que ya también la he contestado hace un rato, de qué papel juegan los centros escolares, ¿no? Bueno, lo que he dicho hace un rato, justamente la escuela como institución social eh, debería o es un espacio donde se debe dar la formación crítica sobre las TIC. De hecho, a ver, creo que sí lo apunté, sí. De hecho, también son agentes socializadores, participan las escuelas del proceso de socialización, entonces las escuelas pueden ofrecer oportunidades para aprender, para identificar, para reconocer estas intenciones que también pueden tener las TIC. Contribuyen también a que los estudiantes pasen de ser usuarios pasivos a ser participantes, ¿no? En este nuevo mundo. También digamos que tienen el potencial de diseñar experiencias de aprendizaje significativas. También esto es muy, muy importante, ¿no? Pueden aplicar, por ejemplo, metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, etcétera. También algo que me parece sumamente interesante de las escuelas es que son como una especie de mediadores, ¿no? Entre estudiantes, familia y comunidad, ¿no? Pueden articular estos conocimientos también con la comunidad, con el entorno, ¿no? No solamente enseñar a usar las herramientas, sino también que podemos tocar otros temas y tienen la capacidad de incluir también a las familias en el proceso formativo. Y bueno, creo que esto ya lo dije, que actúan como una especie de puente para acercar también justamente a estas comunidades o a estas familias en situación de desigualdad digital, ¿no? También para contribuir de esa manera y dar un aporte a que baje la brecha digital, por ejemplo, pero con prácticas más reflexivas y seguras. Y bueno, después de todo este rollo que les, les he dado, eh, alfabetización digital crítica creo que poco a poco lo hemos ido viendo alrededor de la presentación. En primer lugar, pues es un enfoque multidisciplinario, o sea, se nutre, hay muchas ciencias estudiándolo, no solo las ciencias exactas, sino también las ciencias sociales, las humanidades, la psicología, incluso también viene tocando este tema. Y bueno, alfabetización digital crítica se nutre de dos enfoques especiales, ¿no? La teoría crítica, que es una teoría de las ciencias sociales, es muy teórica como su mismo nombre lo dice, que tiene que ver con el cuestionamiento de la sociedad, pero para algo, ¿no? Para cambiarla, para transformarla. Y por el otro lado, desde el lado educativo, de la pedagogía crítica, ¿no? Que ve a la educación como un medio para la transformación social. Entonces, desde estos dos marcos, ¿no? Desde un lado, la crítica o un cuestionamiento para el cambio y del otro lado, la educación, en este caso la escuela, como un medio para transformar, ¿no? Para criticar a las TIC, para luchar contra la brecha digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el marco en el que, digamos, que da como que se construye el concepto de alfabetización digital crítica. Y bueno, ¿y qué es alfabetización digital crítica? Se nutre de dos enfoques, primero, el enfoque técnico y el enfoque crítico. De hecho, el enfoque técnico tiene que ver con estas habilidades y actitudes para el uso efectivo de las TIC. Eso quiere decir que no podemos tener alfabetización digital crítica sin conocer a esas tecnologías, ¿no? O sea, no podemos, digamos, alfabetizar digitalmente, y creo que estoy contestando una pregunta con esto, sin conocer estos medios digitales, sin haberlos utilizado por lo menos una vez, ¿no? Es como que en investigación, o sea, tú tienes que observar, tienes que conocer, tienes que estar ahí para poder obtener la información. Algo así es la alfabetización digital crítica. Por eso es que tiene un enfoque técnico, o sea, y también que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Necesitamos saber, sobre todo en este mundo tan digitalizado, y para tener las mismas oportunidades, pues necesitamos estas habilidades y actitudes para usar efectivamente estas TIC. Entonces, ese es el enfoque técnico de la alfabetización digital crítica. Y por el otro lado, pues tenemos el enfoque crítico. El enfoque crítico es un análisis más amplio de estos intereses o de estos impactos que tienen las TIC, ¿no? Analiza el impacto de las TIC en la sociedad, ¿no? Esta es la parte crítica. O sea, por un lado tenemos, ok, tengo que saber utilizar un ordenador, pero también tengo que saber
qué voy a encontrar de ese ordenador o cuánto me puede manipular esa página web, por ejemplo, en lo que estoy viendo, ¿no? En ese sentido, la alfabetización digital crítica promueve el desarrollo de competencias, de competencias tecnológicas, pero también promueve una reflexión sobre el impacto de los procesos tecnológicos en nosotros y en la sociedad. Eh, a ver acá. Y acá justo iba la pregunta que me estaba adelantando, preguntaron si es posible desarrollar alfabetización digital sin recurrir a medios digitales. A ver, yo considero a ver, primero que la alfabetización digital comienza con conocimientos técnicos, ya lo he dicho, y que no se puede necesariamente alfabetizar digitalmente sin este contacto con los medios. Lo que sí se puede es priorizar los medios que con los que voy a alfabetizar, ¿no? O también alternar con interacciones con tecnologías analógicas. Por ejemplo, usar la tablet, pero también usar la radio, usar el móvil, pero también usar la radio, por ejemplo, ¿no? Y esto de poder mediar, que felizmente podemos mediar en el uso de la tecnología, eh, se da porque, o es posible porque la socialización tecnológica, como hemos visto, es colectiva, entonces se construye con la familia, con los medios, con los pares, ¿no? Esto permite regular también el tipo de medios digitales que podemos utilizar, ¿no? Entonces se pueden trabajar, por ejemplo, desde el marco de la alfabetización digital, pues simulaciones o dramatizaciones sin pantalla. Podemos también buscar apps educativas, por ejemplo, que sean muy seguras. Bueno, lo de las actividades analógicas que ya les mencioné, ¿no? En resumen, pues no se puede, yo creo que no se puede alfabetizar digitalmente sin ese contacto, pero sí podemos regularlo, que de hecho de eso va la alfabetización digital, ¿no? Va justamente de la clave no es evitar, sino acompañar, mediar y formar una relación crítica con la tecnología, una relación en la que reflexione yo sobre esta relación, ¿no? En la que asuma que sí hay una relación que está en nuestras vidas, etcétera. Eh, y bueno, ¿qué recursos o metodologías pueden ayudar a desarrollar la alfabetización digital? ¿Cómo podemos educar a los niños y niñas sobre privacidad, protección de datos, etcétera? Voy a tratar de responder con las siguientes láminas. Em, Creo que, a ver, sí. Sé que igual no se ve y que es mucha información, pero ahora les explico. Hace un tiempo estuve así sistematizando algunas estrategias que había bueno, desde la evidencia científica que tienen que ver con la generación de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, digamos que de manera general se pueden dividir las estrategias en cinco, estrategias de mediación activa, de pensamiento crítico, de creación y producción de contenidos digitales, de aprendizaje colaborativo y también las estrategias asociadas a la seguridad y el bienestar digital, ¿no? O sea, a grandes rasgos, a nivel de evidencia, pues nos dicen algunos autores que estas podrían ser las mejores estrategias para generar pensamiento crítico sobre las TIC, ¿no? Por ejemplo, está el trabajo con familias y pares, ¿no? Para fomentar habilidades digitales responsables. Está también el aprendizaje en comunidades digitales, ¿no? El uso de formatos híbridos también es importante, que no solo sea la tecnología, sino también alternar. También está la validación de fuentes y detectar noticias falsas, que tenemos que hacer estrategias sobre eso. La lectura lateral y verificación de datos, que de hecho es algo que les voy a enseñar en la siguiente lámina, porque de todas estas he seleccionado tres que me parecían muy potentes. Y bueno, yo creo que pasamos de una vez a eso. Igual no sé si es que ellos tienen acceso, Elena, a las diapositivas, no lo sé. No, en principio no, pero si luego me las facilitas, se pueden subir en el canal de YouTube, yo creo, o podemos dejar un enlace Ah, en la genial, descripción, si no. genial. Pues bueno, de todas estas, que son montón, son varias, pues digamos que las que no quiero decir mejor resultado tienen, pero las que su proceso
sí te lleva a la indagación y al cuestionamiento, pues son estas tres. ¿De qué trata, por ejemplo, la lectura lateral? Es una técnica que se hace muchos años, que de hecho viene del área de la comunicación pura, ¿no? Es una técnica de verificación que propone, es simple, abrir varias pestañas sobre un tema que quieres investigar, sobre una noticia que de repente te sale por ahí, no sé, en la plataforma X y que tú quieres saber si es cierta. Pues ya es bastante el simple hecho de abrir varias pestañas y buscar referencias sobre el mismo tema. ¿Qué dicen otros medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se asocia con la alfabetización digital? Pues que desarrolla justamente un pensamiento crítico frente a la información digital. Ayuda a detectar esta desinformación y también empodera a los estudiantes, y de hecho lo podemos hacer también a cualquier edad, tanto con niños que, bueno, que manejen el ordenador o el móvil, como con estudiantes ya grandes, incluso nosotros mismos, ¿no? También a veces nos cuesta verificar las noticias, por ejemplo, ¿no? La otra tecnología, o bueno, perdón, la otra estrategia son los wikis. Tiene un nombre bien peculiar parecido al de Wikipedia, pero en realidad es una estrategia pedagógica que tiene que ver con la co-construcción de, digamos, de historias, de relatos o con la verificación de relatos, ¿no? Promueve la coautoría crítica y la revisión constante de conocimiento en general y permiten experimentar cómo se construyen también estas versiones oficiales de algo que nos han dicho, de algo que hemos visto, etcétera, ¿no? En los wikis, de hecho, claro, ahí sí se necesita una plataforma, ¿no? Necesita, por ejemplo, permisos para poder editar unas páginas web. Si se necesita un cierto dinero, porque las plataformas cuestan, pero me parece también una estrategia interesante para promover pensamiento crítico. Y por último, el remix pedagógico, ¿no? El remix pedagógico es algo que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero que viene siendo cada vez más famoso, que implica justamente reutilizar, adaptar y remezclar estos textos, imágenes, audios, videos para criticar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que sale, no sé, unos ciertos memes en redes sociales o ciertos vídeos y yo en vez de salir a decir algo o escribir, pues utilizo los mismos memes y los mismos vídeos para poder dar una crítica constructiva, obviamente, a esa noticia que ha salido y que es falsa o una noticia que tiene claros sesgos de género, de raza, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata el remix pedagógico. Y bueno, estas son como que las tres estrategias más comunes. De otro lado, pues lo que, por ejemplo, yo llevo trabajando en la investigación de tesis que estoy haciendo es promover también un proceso de crítica, ¿no? Y justamente estuve muchos meses pensando en a qué definimos como crítica, porque nosotros hablamos de alfabetización digital crítica, de generación de pensamiento crítico, ¿ok? Pero también a veces entender lo que es crítica es complejo, es complicado. Y para eso, pues proponemos también algunos pasos o un proceso que tiene que ver con tres pasos, con desnaturalización, problematización y crítica, y que primero es un proceso personal, ¿no? O sea, con esto quiero decir que no podemos alfabetizar críticamente en lo digital si es que primero no reflexionamos sobre nuestros usos. ¿No? No podemos pensar que como profesores o de repente o padres o madres o como seres humanos pues le vamos a decir a otro, por más que sea menor que nosotros, tú tienes que hacer tal cosa porque eso te hace mal, pero también hay que ver cuál es nuestra propia relación con la tecnología, ¿no? Y bueno, la desnaturalización empieza reconociendo, en primer lugar, que todos pasamos por un proceso de socialización, aunque este no sea de la misma forma, ¿no? Y por ello es necesario saber reflexionar cómo fue mi proceso de socialización, quién me regaló mi primer móvil, cómo es mi relación con la tecnología en mi entorno más cercano, en el trabajo, etcétera. Tenemos que empezar a hacer ese proceso de reflexión. Y la problematización
implica cuestionar estas rutinas y prácticas que asumimos justamente como naturales, ¿no? Y por eso lo hemos puesto como problematización. Yo primero reconozco, desnaturalizo que esto que estoy haciendo, a ver, que no es, no quiero decir no es normal, pero que no nací y la tecnología estuvo ahí, se insertó la tecnología de alguna forma, ¿no? No es que yo nazco, o sea, uno nace y ahí la tecnología, uy, tengo un móvil y tengo, no, en realidad nos insertan en lo tecnológico, ¿no? Y bueno, la segunda fase es la problematización que implica este cuestionamiento de todas estas rutinas y prácticas, de estas interacciones que tenemos con las TIC y que no las cuestionamos porque lo asumimos como algo normal. Y por último, las propuestas críticas que tiene que ver con todo esto que es ir más allá del cuestionamiento y plantear algunas alternativas para decirle también a los demás que, oye, mira, quizás eh, hay que reflexionar sobre la tecnología, ¿no? Tenemos que hacer esto, o sea, no solamente es algo personal, sino también que luego de hacer todo este proceso pues se vuelve un proceso colectivo. De eso parte, de hecho, por eso es que toma como referencia tanto la teoría crítica como la pedagogía crítica, que de hecho también tiene que ver con una especie de liberación, pues, no solamente mía, sino también una vez que yo he construido todo esto y he pasado por este proceso reflexivo, pues tengo que, como ser social que soy, pues compartirlo y hacerlo colectivo. Acá elaboré unas preguntas que no las voy a leer porque son muchas, pero que las he dejado como que subrayadas sobre cómo puedo hacer yo mi propia reflexión, ¿no? Sobre mi relación con la tecnología utilizando este, este proceso. Ahora, estuve pensando también en cómo llevar un poco este proceso a trabajarlo con niños, porque creo que eso también es mucho más fácil aplicarlo a quizás a chicos de secundaria, también a nosotros mismos, hacernos preguntas y a anotar y, bueno, indagar, etcétera, ¿no? Y algo que estuvimos construyendo, pues, que puede ser de dos formas, cómo podemos abordar este proceso de crítica con los niños, ¿no? Eh, lo primero, pues plantearnos un objetivo, o sea, como si estuviésemos elaborando nuestra sesión de clase o nuestra sesión de aprendizaje, tener un objetivo. En el caso de la desnaturalización, pues el objetivo sería que comprendan que la tecnología no nace con ellos, sino que se aprende y se transmite socialmente. Y obviamente eso no le vamos a decir, porque posiblemente no nos van a entender. Para eso se plantean algunas actividades, como por ejemplo hacer unos dibujos o relatos donde los niños o niñas narren su primer recuerdo con una TIC, ¿no? Que me pareció algo, estoy hablando con una amiga la otra vez sobre esto, ¿no? Algo que también consideramos que puede funcionar son las entrevistas a la familia, ¿no? Por ejemplo, mandar alguna actividad para que hagan una entrevista, pueden ser incluso a los abuelos, abuelas, de cómo era la tecnología cuando tú eras niño, niña, con qué jugabas. A veces asumimos que los niños pues lo saben todo y ya está, ¿no? O de repente lo saben, pero es distinto que, que vayan a la fuente directa, que serían a esas personas, a ese entorno cercano y que les cuenten cómo ha sido su relación con la tecnología. Lo otro es hacer una recolección o traer objetos antiguos, o yo he puesto ahí viejos, como por ejemplo radios, teléfonos antiguos, los populares disquetes, no sé si se acuerdan de eso. También sería interesante proponerles que traigan eso, que lo consigan para conversar sobre los cambios, ¿no? Sobre cómo era antes, cómo es ahora, para que ellos se vayan dando cuenta poco a poco, pues que es distinto en el tiempo actual, pero también van comprendiendo que la tecnología pues es tan cambiante y que no nació con ellos, sino que han aprendido porque se transmite socialmente, ¿no? Y en el caso de la problematización, pues algo que pues, se puede hacer con las actividades, me parece que es como que no sé si necesariamente dibujar, pero me parece interesante escribir también sobre ciertas emociones que nos pueden generar las TIC, ¿no? Si preguntarles si es que les hace sentir bien o mal o qué les hace sentir bien o mal de las tecnologías. Preguntarles también o que ellos mismos reflexionen sobre cuánto tiempo de repente les dan la tablet para jugar, ¿no? Eh,
escribir también lo que les gusta o no les gusta sobre el Internet, sobre el YouTube. He visto que muchos niños también ven mucho YouTube, sobre todo unos dibujos animados. Y bueno, lo de propuestas críticas, pues esto sí me parece mucho más difícil, pero creo que también se pueden dar algunas estrategias tipo campañas también, ¿no? A través de canciones o cuentos en donde también se puede promover el respeto por la tecnología, el equilibrio, ¿no? Tecnológico, etcétera. Pero claro, ¿no? Ya ahí los niños tendrían que haber hecho alguna actividad de desnaturalización, alguna actividad de problematización como para que, digamos, tengan un mínimo de conciencia sobre ciertos riesgos y pues se haga una campaña para motivar quizás a los demás compañeritos de las otras aulas, por ejemplo, a que puedan también reflexionar sobre esto, ¿no? Es algo que se me ocurría. Em, Acá tengo otro ejemplo, pero no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. De hecho, estuve también viendo hace poco que este proceso que estoy proponiendo de alfabetización digital crítica también están haciendo unas investigaciones, pero con este tipo de alfabetización en el uso de inteligencia artificial, ¿no? Hay unos investigadores que también están tomando ciertas partes de la pedagogía crítica para alfabetizar en el uso de IA y que tiene que ver con cuatro fases, sobre todo, que es interrumpir lo cotidiano, considerar múltiples puntos de vista, enfocarse en lo sociopolítico y tomar acción, ¿no? Así como propuestas críticas. Y dan una serie de estrategias que están utilizando en algunas escuelas, de hecho, entre niños y adolescentes de 5 a 18 años. Es un estudio muy interesante, de verdad que me parece muy bueno que se lea. Y bueno, generalmente tiene que ver con el enfoque también que estamos proponiendo de alfabetización digital crítica, ¿no? Pero claro, esto es enfocado exclusivamente en el uso de inteligencia artificial porque, bueno, está de moda y también avanza, o sea, si las TICs ya han ido avanzando en los últimos 10 años, la IA, o sea, en 2 años ha hecho lo que generalmente pensaban que iba a hacer en 40 años, ¿no? O sea, ese nivel de complejidad estamos. Em, una última pregunta que me hicieron fue cómo podemos los centros escolares involucrar a las familias. Pues nada, creo que también lo hemos ido respondiendo un poco y yo creo que es primero que reconocer a las familias como estos agentes activos, ¿no? En la socialización tecnológica de sus hijos, ¿no? Más allá también, o sea, ofrecer talleres, espacios de diálogo, todo, establecer una comunicación continua también es súper importante. También algo que seguramente lo hacen, pero no necesariamente desde el punto de la tecnología, es incluir a las familias en los proyectos escolares que se tienen sobre tecnología, ¿no? Para promover también el trabajo conjunto. También el formar comunidades educativas críticas, donde participen también las familias, docentes, incluso la comunidad, ¿no? Yo creo que esas pueden ser algunas recomendaciones para que los centros escolares involucren a la familia en este proceso que de hecho no es algo fácil. Y bueno, por último, algunos otros temas que tenemos para trabajar, perdón, algunos recursos. Em, yo creo que acá en España, por ejemplo, el INCIBE tiene muchos recursos para trabajar no solo seguridad digital, sino también otros temas. Incluso tiene algunos recursos pedagógicos. Justo ayer estuve revisándolo. De hecho, también el Ministerio de Educación de Chile tiene cosas muy interesantes, sobre todo informativas, ¿no? Claro que ahí habría que revisar bien los recursos para adaptar al currículum de acá, pero tiene cosas muy interesantes. Ellos desde hace muchos años vienen trabajando la perspectiva crítica de la alfabetización digital y de verdad que tienen unos vídeos, por ejemplo, hermosos que te ayudan a reflexionar en todas las edades. En temas de bienestar digital también estoy dejando ahí algunas páginas web, algunos blogs que yo, por ejemplo, utilizo justamente para el proyecto Educamos Contigo, que también me encargo de eso, pues utilizamos ciertas páginas también para
fake news, por ejemplo, que existen cosas muy interesantes de verdad, que a veces uno si no se pone a buscar no sabe que existen. Y la verdad que hay muchos recursos sobre lo digital, sobre todo en la época actual. También algo sobre inteligencia artificial. Hay algunos profesores de institutos de acá que están creando una especie de blog, como es este primero, en donde enseñan cómo utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial desde una perspectiva crítica, ¿no? Incluso en historia, ¿no? En asignaturas como filosofía, etcétera, no lo sé. Em, y algo que también recomiendo en general, bueno, no tanto para niños, sino para nosotros, son las pelis, miniseries o documentales. Hay unas que yo las he visto y las he analizado y me gustan bastante, que son las que están viendo ahí. Eh, Sobre todo, pues recomendaría El dilema social, que me parece muy, muy, muy interesante. Incluso hay una que salió el año pasado, que es una película española que se llama Justicia Artificial, que también te hace reflexionar sobre la IA, ¿no? Sobre la IA en el contexto judicial, pero en el contexto social también. Eh, y bueno, eso, eso es todo, creo, sí, eso es todo.